Bien, hermanos, vamos a hablar de un tema acerca de la dignidad, de ser digno para el Señor. Y vamos a partir de un texto que encontramos ahí en Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo tenga puede confirmar con un amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno de ¿quién, hermano? Del Señor. Del Señor. Versículo 10, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, el texto nos dice, hermano, que para poder andar como es digno del Señor, hay que agradarle en todo. Hay que dar frutos, pues eso quiere decir fructificando en toda buena obra. Y hay que estar creciendo en el conocimiento de Dios. Y la reflexión, hermano, es: ¿realmente somos dignos del Señor? ¿Andamos como es digno del Señor? ¿Le estamos agradando en todo? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos creciendo en el Señor, hermano? Es importante que cada vez que analicemos la palabra de Dios, la consideremos, hermano, para nosotros mismos y nos veamos en ella como en un espejo. Así dice la palabra de Dios, que aquel que oye la palabra y no la hace, pues es semejante a aquel que se mira en un espejo y se olvida de que tal es. Y así, hermano, él se consideró a sí mismo y se fue y se olvidó que tal era. La palabra de Dios, hermano, es como un espejo, pero en el cual se refleja no el físico, sino en el cual se refleja el alma. La palabra de Dios dice que el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Andamos como es digno del Señor, hermano. Es importante, hermano, que nosotros nos analicemos si le estamos agradando o si estamos agradando a alguien más. Hay que agradar primeramente al Señor, hermano. Ante todo y ante cualquier otra persona, debemos de agradar primero a nuestro Dios. Pues Romanos capítulo 12, solamente cito, dice en el versículo 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro racional culto. Es necesario, hermano, que para que seamos dignos de Dios, podamos agradarle en todo. ¿Y qué más vimos, hermano, en ese versículo 10? Que demos fruto, que andemos fructificando en todo. ¿Y qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios. Pues la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos de ir, hermano, día con día creciendo
creciendo en el Señor. Pues si alguien, hermano, para de crecer, es que no reconoce, no prospera. La Biblia dice allá en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará. Eso mismo equivale a que no crece, queda estancado. El que encubre sus pecados, no los reconoce, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, entonces andar como es digno del Señor. Efesios capítulo 4, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo debemos de andar? Como es digno de la vocación. ¿Qué es vocación? Del llamado, hermano, del llamamiento. Que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. Amén. Somos llamados a ser como Cristo es. Qué importante, hermano, ser dignos de ese llamamiento. Y para poder ser dignos de ese llamamiento, observe lo que dice el versículo 2. ¿Cómo podemos lograr ser dignos de este llamamiento, hermano? Bueno, dice el versículo 2, con toda humildad. Lo que mencionábamos, alguien que no es humilde no podrá reconocer sus faltas, sus errores, y por ende no podrá corregirse, no podrá crecer, no podrá dar fruto. Es necesario, hermano, que para que podamos andar con dignidad o conforme al llamamiento de Dios como es digno, andemos con toda humildad y ¿qué más? Y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, y no a fuerzas, hermano. Hay que soportarnos los unos a los otros en amor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, hermano, nos ha llamado a una vocación santa. Gloria a Dios. Un llamamiento santo a ser sus hijos. Y eso, hermano, es un gran privilegio. Pues allá en la primera de Juan 3:1, solamente cito, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esa expresión, cuál amor, se refiere a cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre, que nos ha dado ese privilegio, nos ha dado esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Muy llamados, ahora somos hijos de Dios, dice el versículo 2 de primera de Juan 3, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Hermano, el privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de tener este llamamiento santo, no es cualquier cosa, hermano. Por lo tanto, hay que andar como es digno de ese llamamiento, de esa vocación santa. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Para andar como es digno del Señor, hermano, vamos a ver, hermano, lo que dice ahí Mateo capítulo 10. Evangelio según Mateo capítulo 10. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo, gloria a Dios, versículo 32 en adelante. Amén.
Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, qué privilegio que el Señor pueda confesarnos o darnos a conocer, hermano, delante de Él mismo, delante de nuestro Padre. Es un gran privilegio, hermano, pero también qué terrible que el Señor negará a cualquiera que le negare. Versículo 34 continúa diciendo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37 dice: el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué dice, hermano? No es digno de mí. Quiere decir que para poder ser digno del Señor, andar con la dignidad de un cristiano, de aquel que nos ha llamado, hermano, ser merecedores de esa dignidad, debemos amar a Dios, hermano, por sobre todas las cosas. Pues el que ama padre o madre más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice, hermano? No es digno de mí. Entonces, hermano, para ser digno del Señor, hay que amarle por encima de todas las cosas, y más que a padre, más que a madre, más que a hijo, más que a hija. Y además el versículo 38 añade que para ser digno de Él hay que tomar nuestra cruz y seguir. Amén, hermanos. Pues el que no toma su cruz, ¿qué es tomar la cruz, hermano? Obviamente no se refiere a tomar una cruz literalmente, no, sino la cruz, hermano, en aquel tiempo era ir a la muerte. Sí, la cruz, hermano, era la muerte. Jesús mismo llevó su cruz y le condujo hasta la muerte, hermano. Entonces, cuando el Señor nos dice el que no toma su cruz, está diciendo el que no está dispuesto a morir por mí, el que no está dispuesto a morir a sus deseos de la carne, el que no está dispuesto a morir a su vida misma, este no es digno de mí. Para ser digno del Señor hay que tomar la cruz y seguirlo. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermano, ser digno del Señor, y para eso es necesario que atendamos a este llamado de llevar la cruz. Alguien toma el llamado de Dios equivocadamente y piensa que el Señor lo llama para ser muy próspero, para tener riquezas, para estar como una persona destacada en las finanzas, en lo material. Pero eso no es, hermano, el llamamiento del Señor. El llamamiento del Señor, hermano, principalmente es para que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Es decir, para que estemos dispuestos a morir por causa de Él y le sigamos. Ese es el llamamiento que Dios hace, y cualquiera que no acepte este llamado o que no acepte llevar su cruz, el Señor dice,
no es digno de mí, no puede merecerme, no es digno de mí. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos, hermano, que los apóstoles, hermano, en realidad estuvieron dispuestos a ser afrentados, aún a ser azotados por causa del Señor. Y eso, hermano, los hacía dignos del Señor. Vamos a ver eso ahí en Hechos capítulo 5. Dice ahí en los últimos versículos, versículo 40 al 42. Dice en el nombre del Señor Jesús: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de qué, hermano, de azotados, no los felicitaron, no, hermano, los azotaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y solamente así los soltaron. ¿Qué es, hermano? Les intimaron, es decir, los amenazaron que ya no hablasen en el nombre de Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 41. Y ellos partieron de delante del concilio tristes, hermanos. No, partieron gozosos. ¿Por qué partieron gozosos? Quizás los azotes les causaron ese gozo. No, hermano, no fue el dolor, sino lo que dice enseguida, de que fuesen tenidos, ¿por qué? Por dignos de padecer afrenta por el nombre. Gloria a Dios. Ellos, hermanos, salieron gozosos porque fuesen tenidos por dignos, por merecedores, por dignos de llevar esa afrenta, ese azote por causa del Señor, por padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Y no se amedrentaron, sino dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, es decir, no paraban de qué, hermano, de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Usted, hermano, se considera digno? Gloria a Dios. ¿Ha padecido afrenta por el nombre del Señor Jesús? O quizás piense que ser digno del Señor es ser bien atendido, ser bien recibido, que le den una bienvenida, que le den un buen banquete. No, hermano, eso no es, hermano, conforme a Dios. Eso no es ser digno. Digno del Señor es llevar la cruz. Digno del Señor es aún estar dispuesto a morir y a ser azotado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, consideramos más acerca de esto, hermano, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Cuando habla de caridad se refiere al amor, es lo mismo. Versículo 4: tanto que nosotros mismos
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Versículo 5. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, ¿por qué, hermano? Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, es decir, que seamos merecedores del reino de Dios, hermano, debemos seguir este ejemplo como el de los tesalonicenses, que ellos, hermano, pasaron por persecuciones, pero aún en medio de las persecuciones tenían paciencia y fe. Pasaron, hermano, por tribulaciones, y eso los hacía dignos, los hacía merecedores del reino de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo, hermano. Y usted, hermano, ha padecido por el nombre, ha tenido tribulaciones por el nombre, para decir, ahora soy digno o soy merecedor del reino de Dios. Esto me recuerda lo que Pablo dijo, o más bien el escritor a los hebreos, pues no se sabe con certeza si fue Pablo o fue Santiago, pero me recuerda lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, que dice en el versículo 3: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pregunto, hermano, ¿nosotros ya hemos resistido hasta la sangre? O quizás antes de que, o en cosas menores, nos hemos retractado, hemos dejado el servicio a Dios, hermano, por cosas mínimas. Una reflexión que he visto por ahí dice, ¿verdad? Antes los cristianos eran perseguidos por leer la palabra de Dios. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la palabra de Dios. Qué dilema, ¿verdad? Y qué tristeza que así sea en muchos casos. No, hermano, no hemos sufrido como sufrieron los apóstoles, como sufrieron los primeros discípulos, y como han sufrido muchos hermanos en diferentes lugares del mundo, persecución por causa de su nombre. Debemos de estar dispuestos, hermano, a llevar la cruz en todo momento y a sufrir, a tener tribulación por causa de su nombre, pues eso, hermano, nos hace merecedores, nos hace dignos del Señor. Pero que ese sufrimiento, esa persecución o esa tribulación que tengamos, la soportemos con paciencia, la soportemos con amor, la soportemos con fe. Porque si usted va a tener tribulación o persecución por causa de su nombre, pero va a renegar, eso ya no es resistir, eso ya no es tener fe. Si va a renegar y a decir, ¿por qué nos pasa esto si somos cristianos? ¿Por qué nos pasa esto si somos de Dios? No, hermano, para ser merecedores
del reino de Dios, hay que sufrir la afrenta, hay que sufrir la tribulación con paciencia. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, ahí mismo en Tesalonicenses, un poco más adelante, estamos en el capítulo 1. Gloria a Dios. Dice el versículo 11: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga ¿por qué, hermano? Por dignos de su vocación, que el Señor nos tenga por dignos. Hemos dicho, dignos es tanto como decir que el Señor nos tenga como merecedores de esta vocación, hermano, de este llamado. E hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Hermano, hoy en día también nuestra oración es que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Que el Señor nos tenga como merecedores o por merecedores de su llamamiento. Que realmente, hermano, nos comportemos con valor. La versión antigua dice, nos comportemos varonilmente, refiriéndose a que nos comportemos con valor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí atrásito del capítulo 2. Versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No es cualquier cosa lo que nos ha llamado el Señor, hermano. El Señor nos llamó a su reino, a ser partícipes de su reino celestial, su reino eterno, su reino, hermano, que nunca se corromperá. El Señor nos llamó, hermano, a su reino y gloria. Y por lo tanto, hermano, es necesario que nosotros andemos como es digno de Dios. Es decir, que andemos como aquellos que son merecedores de su reino y de su gloria, hermano. ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Realmente anda o es merecedor de su reino y gloria? Debemos de andar, hermano, como es digno, es decir, siendo merecedores de este llamado que nos hizo Dios a su reino y gloria. Hermano, y si el llamado es algo tan sublime, tan glorioso, su reino, su gloria, hermano, es necesario que nosotros correspondamos a ese llamado, o que seamos merecedores de ese llamado que el Señor nos ha hecho. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay que hacer, hermano, obras, y dice ahí el texto, dignas de arrepentimiento. A ver, encontramos eso ahí en Hechos 26, libro de los Hechos, capítulo 26,
Glorificamos el nombre del Señor Jesús. Versículo 20. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué anunció, hermano? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras. ¿Qué tipo de obras? Dignas de arrepentimiento. Alguien que se arrepiente y dice haberse convertido a Dios, lo demuestra haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alguien que se arrepiente, hermano, y se convierte a Dios, no puede estar indiferente como si nada hubiese pasado. Hermano, el que se arrepiente verdaderamente, hará obras dignas de arrepentimiento. Ya hemos aclarado, hermano, que aunque las obras no nos salvan, sin embargo, hermano, Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de explicar que somos salvos por gracia, el versículo 10 de Efesios 2 dice, voy a leerlo para entender cómo el Señor nos llamó o preparó obras para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. ¿Cuándo somos hechura suya? Cuando nacemos de nuevo, hermano. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Es decir, hermano, nosotros hacemos buenas obras no para ser de Cristo o no para ser hechura suya, sino porque somos hechura suya, porque somos nacidos de nuevo. Por eso es que hacemos buenas obras. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, o sea, esas obras, Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, allí donde leímos en Hechos 26:20, ahí dice, para que aquellos que se arrepienten y se convierten haciendo obras dignas de arrepentimiento. Algo, hermano, que realmente demuestra que se arrepintió, haciendo obras dignas de arrepentimiento, dignas, merecedoras, o que corresponden a ese arrepentimiento. Recuerdo el caso de Zaqueo, hermano, sí. Recuerda cómo Zaqueo dio indicios, dio muestras de un verdadero arrepentimiento. Sí, Zaqueo, como publicano, sin duda, había sido un hombre malo. Había sido un hombre que había defraudado a muchos. Sin embargo, cuando el Señor lo llama, él le recibió gozoso, ¿sí? Y dijo Zaqueo, he aquí, estoy refiriéndome, hermano, a Lucas 19:8. He aquí, Señor, le dijo al Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero alguien dice que nació de nuevo y que es cristiano
pero se ve igual que la gente del mundo, se conduce igual que la gente del mundo, se viste igual que la gente del mundo. En realidad no hace ninguna diferencia. Andarán como es digno del Señor, como se merece el Señor que nos conduzcamos. Por supuesto que no. El arrepentimiento y la conversión se muestra haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hemos dicho, hermano, que nosotros, si hablamos aún del vestido, los hijos de Dios, las hijas de Dios, visten de manera santa y con pudor, no para ser salvas, sino porque son salvas. Es una consecuencia de la salvación y de la gracia que se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Sí? Pues mire lo que dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Es la gracia que nos salva. Y esa gracia, el versículo 12 dice que nos enseña, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo templada y justa y piamente, es decir, de manera piadosa. Esa gracia de Dios, hermano, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Nos enseña, hermano, a renunciar a las modas del mundo, a la ropa indecorosa o indecente. De Dios, hermano, nos enseña. No hay necesidad, es más, a nadie se le exige. Nosotros exponemos, no imponemos. Es Dios que, haciendo esa obra maravillosa de gracia salvadora en nuestras vidas, nos enseña, hermano, a vivir de una manera santa y de una manera piadosa. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, vamos a ver unos ejemplos allá en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27. Números capítulo 27. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Allí menciona, hermano, el llamamiento de un hombre que fue siervo de Moisés. Versículo 22. ¿Lo tenemos? El versículo 18. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás, ¿qué cosa? El cargo en presencia de ellos. La versión antigua dice: le darás órdenes en presencia de ellos. Era un hombre, hermano, sumiso para recibir órdenes, para tomar este cargo, hermano, estas órdenes de parte de Moisés y a la vez de parte de Dios. Es que Josué mostró, hermano, de servicio, diligencia. Y luego dice el versículo 20, note bien lo que dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Qué dijimos que es dignidad, hermano? Dignidad
es también honor. También uno de los sinónimos de dignidad es honor. Pondrás de tu honor, de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Le iban a obedecer, hermano, porque él, hermano, había sido sumiso, había sido obediente. Y bueno, Dios le dijo a Moisés: pondrás de tu dignidad, que él sea merecedor, que él merezca esto. Eso también quiere decir dignidad. Él será merecedor de esto, él tendrá este honor, y teniendo este honor, toda la congregación de los hijos de Israel le obedecerá. Qué importante, hermano, que andemos en esa dignidad como hijos de Dios. Que tomemos esa dignidad, hermano, de parte del Señor como algo muy serio, como un gran privilegio que Dios nos da, pues somos, hermanos, sus embajadores, somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. No es poca cosa, hermano, la dignidad que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso debemos andar como es digno del Señor. Y lo que llevó a Josué a tomar de esa dignidad, de ese honor, de ese privilegio, hermano, era su forma tan solícita de asistir, de servir a Moisés. Pues él era, hermano, su siervo. Otra versión dice que era su criado. Su obediencia, hermano, lo llevó a tomar de esta dignidad, de este honor o de este privilegio. Pues también, hermano, dignidad lo podemos traducir o entender como un privilegio. Pondrás de esa dignidad en él. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, el caso de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. Sabemos, hermano, cómo el rey Nabucodonosor tuvo, hermano, gloria, riquezas, honor, pero a causa de su soberbia, todo esto, hermano, se acabó y él entró a una especie de locura, pues vino a ser como las bestias del campo. Su morada vino a ser entre las bestias del campo y a comer hierba del campo y a bañarse con el rocío del cielo. Después, hermano, de tener gloria, después de tener un gran privilegio de ser el rey de todo el imperio de Babilonia. Mire lo que dice el versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío
rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Mas el fin del tiempo, o al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido, mi entendimiento me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36, en el mismo tiempo mi sentido o mi entendimiento me fue vuelto, y la majestad de mi reino, ¿y qué más? Mi dignidad, es decir, el honor que tenía, el privilegio que tenía él como rey, su dignidad, hermano, reino y grandeza volvieron a él. Dice, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio justos, y humillar puede a los que andan con soberbia. Él lo aprendió muy bien, hermano. Por su soberbia perdió su dignidad. Por su soberbia, hermano, perdió ese privilegio que Dios le daba como rey. Pero cuando él, hermano, pasó por esa humillación, él reconoció, podemos decir, él se arrepintió, su dignidad le fue vuelta. Gloria a Dios, aleluya. Lo que nos ayuda, hermano, a conservar esa dignidad, a ser merecedores de Dios, o a conservar ese privilegio, es que nos conduzcamos siempre con humildad. Porque si nos ensoberbecemos, como le pasó a Nabucodonosor, podemos perder esa dignidad. Podemos perder ese privilegio de ser llamado su hijo. Qué importante, por eso lo que leímos en Efesios 4, que dice, os ruego que andéis como es digno, con toda humildad y mansedumbre. Eso es clave, eso es importante para que nos conduzcamos o conservemos esa dignidad, ese honor, ese privilegio de ser sus hijos. Vamos a ver, hermano, allí nuevamente en el Nuevo Testamento, la carta de Judas, apóstol Judas, es el penúltimo libro antes del Apocalipsis. Versículo 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron, ¿qué cosa? Su dignidad, es decir, aquella posición que los merecía como ángeles, aquel honor, hermano, no guardaron ese honor como ángeles, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Y esto, hermano, es un ejemplo para nosotros, para que no dejemos, hermano, la dignidad
de ser llamados sus hijos. No dejemos la dignidad de ser partícipes de esta vocación, de este llamamiento santo. Por último, hermano, vamos a leer ahí en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo, vamos a leer el versículo 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Recordemos que los que se arrepienten lo muestran haciendo obras dignas, merecedoras de ese arrepentimiento. Amén. Y si no velares, vendré como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué, hermano? Porque son dignos. En otras palabras, son merecedores. Aquellos, hermanos, que se conserven en vestiduras blancas, que no ensucien con el pecado sus vestiduras, andarán, hermanos, en vestiduras blancas, porque son dignos. Si nosotros, hermano, queremos conservar esa dignidad, debemos, hermano, abstenernos de manchar nuestra vestidura, conservarnos en vestiduras blancas. Recuerde que simbólicamente el Señor nos da esas vestiduras cuando hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, por último, hermano, solamente cito una escritura que se encuentra en Lucas 21, que dice en el versículo 34: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos, es decir, por merecedores de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay que velar. Velar aparece con D al final como un verbo imperativo a modo de mandamiento. Velad pues, y se refiere no a un velar literalmente o físicamente, sino a un velar espiritual. La palabra, la oración nos ayuda a velar. Velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos, por merecedores, por aquellos que tienen el privilegio, por aquellos que guardan el honor de ser hijos de Dios, son merecedores de evitar todas las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes, hermano, podrán evitar todas las cosas que han de venir?